Bienvenidos. El ministro más joven del gabinete, precedido de una brillantísima hoja de vida académica, graduado como el mejor alumno de la Universidad Nacional, con grados, posgrados y más posgrados, es el doctor Jonathan Malagón, quien asumió como ministro de Vivienda. Riohachero está ya con las riendas tomadas del ministerio. Bienvenido, doctor Malagón. Juan, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar nuevamente en uno de mis programas favoritos. Muchas gracias. Nos honra, ministro. ¿Cómo le ha ido en esos primeros días montado en ese potro? Muy bien, mucho trabajo, pero la emoción, la adrenalina y la ilusión de trabajar por los colombianos sobrecompensa cualquier cansancio. Lo que hemos visto es que integró un equipo muy sólido, sus viceministros, gente muy técnica, muy reputada en el sector, y ya lo hemos visto transitando por los predios del Congreso de la República. Ya le ha tocado en distintas comisiones emprender la tarea ministerial. Así es, Juan, y yo soy un formador de equipos, busqué la mejor gente en Colombia que nos puede ayudar, ratifiqué a algunos muy buenos que ya venían trabajando en el ministerio. Tenemos un equipo con un buen balance entre juventud y experiencia. Lo que tenemos en común es que todos compartimos la mística, la pasión, las ganas de sacar adelante este sector. Yo personalmente creo que así es como se deben hacer las cosas. Si había gente buena haciendo bien la tarea, pues que siga. Se trata de ganar experiencia en lo que ha salido bien. Ministro, pero al margen del equipo, ¿cómo encontró el sector? ¿Cuál es su balance de arranque del sector? Juan, con mucha preocupación. El de vivienda es un sector que tuvo una época dorada entre el 2005 y el 2015. Fue un momento en que la economía creció el 4.9%, el 5%, y cuando uno le pregunta a la gente cuál cree que fue el principal jalonador, siempre contestan que el sector minero energético. Pero no, el sector minero energético en ese periodo creció el 6%, pero el sector de construcción creció por encima del 7%. Así es. El gran jalonador de la economía durante esa década, del 2005 al 2015, fue el sector de la construcción. Y la verdad es que eso contrasta con lo que vemos hoy en día. Y es un sector que acumula, consolida 7 trimestres creciendo de forma negativa. De hecho, el DANE publicó la semana pasada el último dato de crecimiento, y el sector de edificaciones decrece un 7.5%, es el de peor desempeño en toda la economía. Muy grave. Después del 2015 cae fuertemente el 2016 y ya en el 2017 empieza a tener trimestres negativos. Así es. Técnicamente podemos decir que el sector de la construcción de edificaciones está en recesión. ¿Por qué? ¿Por qué, ministro? ¿Cuál es la causa para esa caída tan brutal? Yo diría que es la mezcla de 3 fenómenos. De una parte hay un elemento de demanda, que indiscutiblemente el choque petrolero redujo la capacidad de los hogares para comprar vivienda, eso es completamente cierto. De otro lado hay un problema de suelos que es estructural en la economía colombiana. El principal determinante del precio de la vivienda en Colombia es los suelos. Y hay poco suelo para construir. Hay ciudades como Cali, por ejemplo, que tienen el tema totalmente bloqueado. En Bucaramanga físicamente se acabó el suelo. En Bogotá son bien conocidas las dificultades para la incorporación de suelo, sobre todo en el norte de la ciudad. En Medellín no es muy distinto. El suelo disponible está agotándose. Así es, y no había una estrategia nacional articulada de habilitación de suelos. Justamente una de las grandes promesas de campaña del presidente Duque fue habilitar 16.000 hectáreas de suelo que permitieran que la oferta se pudiera desarrollar fácilmente y bajaran los precios. Y yo pondría un tercer elemento que ayuda a consolidar esta recesión, y es que el crédito hipotecario, aunque ha mejorado, sigue estando en niveles bajitos. La cartera hipotecaria en Colombia es el 6% del PIB, y con excepción de Argentina, es la más baja de toda América Latina. El resto de países de la región tienen carteras hipotecarias como porcentaje del PIB de 2 dígitos. Quiere decir que la gente se apalanca más en el crédito para poder conseguir sus casas. Digamos que necesitan menos plata en el bolsillo para embarcarse en la aventura de tener su casa propia. Así es. Entonces, Juan, yo veo en todo este panorama la preocupación no solamente del mal dato de crecimiento, sino lo que eso implica en materia de empleo y lo que eso implica en materia de encadenamientos. Hablemos primero de empleo. Este es el sector de la economía más intensivo en mano de obra.
Cuando a la construcción le va bien, la tasa de desempleo del país como un todo puede caer por debajo del 9%. Cuando a la construcción le va mal, como ahora, se acerca peligrosamente esos 2 dígitos, a esa barrera imaginaria del 10%, como ha ocurrido este año, que en el primer semestre es del 10%. Que ha estado otra vez con dos dígitos en esa franja. Ministro, en el tema del crédito hipotecario hay un asunto que es muy sensible, que son las tasas de interés. Sí, pero yo diría que ese no es el principal limitante hoy, porque en condiciones de mercado las tasas han bajado. Adicionalmente hay unos estímulos de gobierno que vienen desde hace más de una década. Bueno, el subsidio a la tasa. El subsidio a la tasa. Y los recursos del FRECH. Así es, usted fue ministro de Vivienda, usted sabe, ese programa se creó, se ha profundizado y funciona relativamente bien. Yo diría que el principal problema que tienen hoy los hogares es que no tienen la capacidad para construir la cuota inicial. Les cuesta mucho trabajo ahorrar porque dado que están pagando arriendo, difícilmente liberan capacidad de ahorro para poder... Que es más o menos el 30%, el 20% del valor de la propiedad, lo que están pidiendo de cuota inicial. Así es más o menos entre el 20 y el 30% de la propiedad. Ministro, y en ese camino, en esa ruta, ¿cómo atacar esos otros fenómenos para volver a dinamizar el sector? Juan, nosotros lanzamos la semana pasada un programa que se llama Semillero de Propietarios. Semillero de propietarios, buen nombre, Semillero de Propietarios. Además que recoge muy bien la analogía de cómo queremos hacer de este un país de propietarios. Colombia es un país que está sobrearrendado, a mí me preocupa mucho eso. Somos tal vez uno de los países del mundo emergente con mayor nivel de familias viviendo en arriendo, de lejos el primero de América Latina. Mientras Colombia es el primer país de América Latina en familias viviendo en arriendo. 44% de las familias de este país viven en arriendo y en América Latina fluctúa entre el 10 y el 15-16%. Ahí hay un problema evidente de concentración de la propiedad en Colombia. Así es, un gran desafío para ponerlo en positivo, una hermosa oportunidad de hacer de este un país de propietarios. Entonces, el semillero. El semillero, la filosofía es muy sencilla, ayudarle a las familias más pobres a pagar su arriendo con un subsidio del gobierno nacional y con eso habilitarles ingreso disponible, con una condición, que un porcentaje de ese ingreso disponible se vaya a un ahorro programado cuya vocación es la compra de vivienda. A ver si entiendo, es una especie de subsidio al arriendo focalizado en los más pobres y una plata del subsidio va para la cuota inicial. Así es, hoy en día en Colombia más o menos en el ahorro informal, en el ahorro de estas familias que están hacinadas, muchas de ellas en unas piezas, va entre 8 y 15 mil pesos diarios. En gracia de discusión digamos que esos son unos 350.000 pesos, unos 10.000 pesitos diarios. La idea es que la familia pueda ahorrar de esos 350.000 pesos, 200.000 en una cuenta, lo equivalente a una cuenta AFC para estas familias informales, y dedique solamente 150.000 al pago de su arriendo. La diferencia viene cubierta por el gobierno, pero más que proporcionalmente. Nosotros hemos pensado en subsidios del orden de 350.000 pesos por familias. ¿Irían a unas cuentas distintas de las AFCs, unas cuentas nuevas en el sistema financiero? Así es una nueva figura, de momento tiene un nombre, tenemos que buscarle un mejor nombre porque el nombre actual es una definición, ahorro voluntario contractual, suena contraevidente eso de voluntario pero contractual, pero básicamente es una cuenta de ahorros con destinación específica. Ese dinero no se puede sacar para consumo, no se puede sacar para vacaciones, la idea es que solamente se pueda sacar esa platica para comprar vivienda. Pero mire la buena noticia, Juan, y es que a la vuelta de 2 años es un periodo relativamente corto, a la vuelta de 2 años, las familias ya vivieron como 2 grandes momentos de la política social. Una primera es que ya no tienen 350.000 pesos para pagar un arriendo, sino 500.000 pesos con garantía de la nación, un arriendo formal donde ellos eligen dónde vivir. Esto es por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta. ¿Cómo, y perdóneme que ahí me detenga en esto, cómo los escoge? ¿Cómo hace para saber a qué familias, de las miles de familias que hay en Colombia que querrán acceder al programa, cómo hace para saber quiénes entran? Priorizando. Naturalmente los recursos siempre son insuficientes y ante estos apretones de recursos hay que insistir en la focalización. Debemos ir donde los más vulnerables. Eso no quiere decir que tengan que ser todos informales, el candidato natural es ese
empleado informal, pero también los formales de un salario mínimo y medio pueden acceder al programa. En total son 200.000 ayudas de esta naturaleza que se deben convertir en 200.000 nuevos propietarios de vivienda. Buenísimo. Ese es el primer componente, yo lo interrumpí. ¿Cuál es el segundo? El segundo componente es que a la vuelta de 2 años, una vez tienen ahorrados 5 millones de pesos, son elegibles para el esquema Mi Casa Ya, un esquema que ya funcionaba y como el propósito es construir sobre lo construido, hoy en día Mi Casa Ya funciona muy bien, pero los más vulnerables nunca tienen la platica que les hace falta. De allí el semillero, y es que los vamos llevando de la mano durante 2 años. Ustedes los habilitan para que entren a Mi Casa Ya, los acompañan. El semillero es la preparación de los beneficiarios de Mi Casa Ya. Con varias externalidades positivas. La primera es que le mostramos al sistema financiero que estas familias sí tienen capacidad de ahorro y buenos hábitos de pago, porque todos los meses... Claro, lo van a pagar. Todos los meses ven que están consignando, entonces los incluimos financieramente, tanto desde el punto de vista del ahorro como desde el crédito. Gente que hoy está por fuera del sistema financiero. ¿Sabe que eso es tan importante, ministro, en este país? Para que alguien le preste plata, parece que la condición fuera que ya tuviera plata. O sea, los que no tienen plata, el banco no les presta plata porque no tienen plata, porque no tienen cómo garantizar. Y es el círculo vicioso de la dificultad de acceso al crédito. Este es uno de los más ambiciosos programas de inclusión financiera de este país, Qué pero bien. no solo desde el ahorro, también desde el crédito. Pero tiene otra externalidad que es muy buena y es la corresponsabilidad. Y es que lo que es completamente regalado no siempre funciona bien porque no genera arraigo. El hecho de que la familia vaya construyendo el capital en el tiempo es muy importante para que valore y tenga la ambición de mantener su casa en el tiempo. Y hay un tercero que a mí me parece muy poderoso desde el punto de vista de la política pública, y es que el programa es de demanda. Es decir, esto no es una rifa y un habitante de Barranquilla le tocó irse a vivir a Sabana Larga porque ahí es donde está. No, le vamos a dar al ciudadano la libertad de elegir. En política pública, la libertad de elegir es un poderoso instrumento de justicia social, porque es que es muy difícil estandarizar la necesidad de la gente. Algunos quieren vivir cerca a sus familias, una madre soltera que le cuidan los hijos para poder trabajar, otros quieren vivir cerca a donde trabajan, otros cerca al colegio de sus hijos. Vamos a dejar eso libre para que sea el ciudadano el que elija. Por supuesto que tendremos algunos requerimientos desde el punto de vista de la oferta. No queremos que vayan a vivir a sitios que sean peligrosos, cerca, por ejemplo, a la ladera de un río, que tengan cerca infraestructura complementaria, colegios, parques y demás. Entonces tendremos alguna regulación y promoción por el lado de la oferta, pero aquí vamos a poner en el centro del programa no al constructor, vamos a poner en el centro del programa al ciudadano. Al ciudadano. Ministro, en este menú de opciones que ofrece el ministerio, ¿van ustedes a mantener el subsidio a la tasa con algún nivel especial? ¿Va a haber continuidad en el nivel del subsidio a la tasa? El subsidio a la tasa ha funcionado y funciona muy bien. Y el éxito que ha tenido el programa Mi Casa Ya es combinar muy bien el subsidio a la cuota inicial con el subsidio a la tasa de interés. Entonces, en realidad Semillero de Propietarios junta 3 elementos: subsidio a la tasa, el subsidio a la cuota inicial y finalmente este capital semilla que logró apalancar la familia. Esos 3 elementos son muy poderosos porque estamos hablando que en promedio una familia que quiere comprar una vivienda de interés prioritario que puede costar 54, 60 millones de pesos, arranca con un CASE de 20 millones y puede endeudarse por el restante. Y ahí viene, Juan, ¿cuánto van a ser las cuotas? ¿Cuánto? Los 10.000 pesitos o menos de lo que venía pagando diariamente hoy por vivir en una pieza. No se le afecta su ingreso disponible diario, paga más o menos lo mismo y pasa de una pieza a su propia casita y la va pagando. Así es. Está diseñado y está modelado para que la presión sobre los hogares no sea superior a la de hoy, por una razón en particular, y es que hoy en día los deciles más bajos de la población se gastan el 70% de sus ingresos en pagar arriendo. Incluso para ellos puede haber un ingreso disponible extra que se va a convertir en mayor educación, en mejor alimentación, en mayor bienestar. La ilusión de la casa propia, 200.000 familias colombianas en este primer programa. Me quedan segundos para la última pregunta. Hay una gran discusión porque el presupuesto se los dejaron muy recortado, porque se recortó el presupuesto de inversión,
heredó el gobierno del presidente Duque, hay una estrechez financiera. ¿Cómo le fue a vivienda y qué esperar en el debate presupuestal? Nosotros tenemos un presupuesto que en efecto, como el resto de los sectores, está recortado, están recortados los programas de vivienda, los programas de agua y los de saneamiento básico. La gran ventaja, Juan, es que hemos trabajado muy de la mano con el ministro de Hacienda. Él conoce tanto estos lanzamientos como los programas que se deben mantener y lo que esperamos es que los buenos oficios, el buen concurso del Congreso de la República nos ayude a poder cumplir estas promesas de cierre de déficit habitacional tan abáticas que tiene este país. Antes de que se designara el gabinete, dijimos una vez que invitamos al doctor Malagón, pónganle ojo a este joven economista que va a llegar muy lejos. Hoy les digo, pónganle ojo a este ministro que va a llegar muy lejos y por el bien de Colombia. Que así sea, ministro, que le vaya muy bien en su cartera. Aquí seguiremos atentamente los desarrollos de los sectores que están a su cargo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Juan. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.